Ha llegado el momento de presentar la segunda y última conferencia magna de esta tarde y de este tercer Congreso Nacional de Ingeniería Petrolera. El tema: perforación en aguas profundas y ultraprofundas. Nuestro conferencista, ingeniero petrolero, Universidad Nacional Autónoma de México, perito petrolero, especialista en perforación de pozos petroleros, maestría en Ingeniería de Contabilidad y Riesgo, Universidad de las Calandrias, España. Sus logros profesionales: profesor de la asignatura Perforación de Pozos Petroleros a nivel licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, profesor de la asignatura Perforación y Mantenimiento de Pozos, SAP y Terminación a nivel diplomado, Ingeniería Petrolera para no petroleros, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Villahermosa, profesor de la asignatura Reforma Energética y Perforación de Pozos Petroleros en Aguas Profundas a nivel diplomado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Certificado por la IADC como especialista en control de pozos en aguas profundas, nivel básico, Aberdeen, Escocia. ¿Tiene celular? Asesor especialista en perforación para el asesoramiento de tesis profesionales del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Olmeca y la UNACAR. Cursos en perforación en aguas profundas, Aberdeen, Escocia. Instructor Administración de la Seguridad en el Proceso, Sistema de Confiabilidad Operacional, entre otros. Actualmente especialista técnico A, Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos, Villahermosa, Tabasco. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a nuestro conferencista magno de esta tarde, maestro en Ingeniería Ricardo Espinosa Ramos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer profundamente al Instituto de Estudios Superiores Coatzacoalcos la invitación. En nombre de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, de nuestro director Javier Hinojosa Puebla, del ingeniero Antonio Escalera, gerente de exploración, queremos agradecer esta invitación. Vamos a hacer una conferencia interactiva, vamos a participar todos, les vamos a hacer algunas preguntas a los que estén más distraídos, así que pónganse abusados. El tema: perforación de pozos petroleros en aguas profundas y ultraprofundas en México. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiero llevarlos con esta presentación básica, sencilla? Simplemente conocer algunas de las tecnologías que se utilizan en la perforación de pozos petroleros en aguas profundas y ultraprofundas en México. Entender algunas diferencias técnicas, lo que es una perforación convencional, terrestre, la perforación en aguas someras y la perforación en aguas profundas e inclusive ultraprofundas. Vamos a ver hoy, vamos a entender esas diferencias. ¿A quién va dirigido esta presentación? A todos ustedes, nuevos ingenieros petroleros, a todos los técnicos, estudiantes relacionados con esta área de la perforación, a todos aquellos profesionistas que deseen conocer el ámbito petrolero en aguas profundas. Vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es un pozo? ¿Cómo entendemos un pozo en tierra y cómo entendemos un pozo en aguas profundas y en aguas ultraprofundas? Simplemente la perforación es un proceso, podemos dividirlo en subprocesos. Y ese proceso tiene una finalidad: comunicar el agujero, propiamente el pozo, en un momento entubado, con el yacimiento, que es el productor de lo que buscamos, de lo que queremos, los hidrocarburos. Bien. También se conoce en el argot petrolero los pozos en aguas profundas y ultraprofundas como pozos de doble gradiente. Doble gradiente en el sentido de la presión como en el sentido de la temperatura.
Vemos aquí en este gráfico, pozo terrestre, donde entendiendo el término de gradiente como el comportamiento, la tendencia de un parámetro, en este caso presión respecto a la profundidad, tiende a aumentar esa presión en función a la profundidad en un pozo terrestre. Obviamente, tomando como referencia un valor muy práctico de los que venimos del campo, a medida que perforamos 33 metros, estamos encontrando más o menos 1 grado Celsius adicional a la temperatura que tengo en superficie. Entonces vayan viendo ustedes qué valor de temperatura vamos teniendo a medida que perforamos. Pero ahora visto en aguas profundas tenemos 2 gradientes. Un gradiente definido por ese tirante de agua. ¿Qué es el tirante de agua? El tirante de agua lo vamos a definir como la superficie propia del agua hasta el lecho marino. Un lecho marino que tiene que ser comprobado esa profundidad, bajando barrena y cargándole mínimo 4 o 5 toneladas para definir realmente la parte sustantiva, la parte sólida y definir la profundidad al lecho marino. Esa distancia del espejo de agua al lecho marino es el tirante de agua. Entonces no hay que perder de vista lo que es el tirante de agua y lo que es la longitud perforada. Son cosas diferentes. ¿Cuál es el comportamiento entonces, no solo de la presión, sino también de la temperatura en un pozo en aguas profundas, ultraprofundas, comparado con un pozo terrestre? Vemos aquí en su doble gradiente que en función, a medida que es más grande su profundidad o el tirante de agua, la densidad de la sal del mar, pues tienes ligeras variaciones por presión y temperatura y por cuestiones geográficas. Si aplicamos la formulita de presión hidrostática, densidad por profundidad entre 10 básica, vemos que la tendencia es en aumento en el tirante. Y luego aparte le sumo la presión después de que llego a la formación, pues también empieza una doble gradiente. Uno, el del agua, que está en función a la longitud, y el otro que está en función a los propios gradientes de presión del subsuelo. La temperatura. ¿Cómo es la temperatura a diferencia de un pozo terrestre? En un pozo terrestre, a medida que perforamos esos 33 metros que les mencionaba, por cada 33 se aumenta 1 grado Celsius. Es decir, si yo tuviese una temperatura de 40 grados en superficie y perforo 33 metros, ¿cuál será la temperatura a los 33 metros? Simple, ¿verdad? 41. Hagamos esa reglita de 3 y en un aproximado práctico, esa es la temperatura que estaremos llegando ahí abajo. Sin embargo, antes de eso, en aguas profundas tenemos una temperatura superficial y a medida que vamos bajando algunas herramientas o los fluidos que van a operar, aquí es diferente. En el agua, pues, la temperatura de esos fluidos y esas herramientas comienza a enfriarse hasta llegar al lecho marino propiamente, que es de alrededor de 4 a 6 grados Celsius. Pero después que empezamos a perforar, otra vez incrementa mi temperatura. Y al retorno de los fluidos, otra vez se vuelve a enfriar. Es decir, hay un ciclo, un cambio de temperaturas. Por lo tanto, necesitamos un fluido de perforación especial. Un fluido bastante caro en el mercado, un fluido de un aceite sintético, y aquí viene un concepto importante que es el concepto de reología plana. Es decir, todos los parámetros reológicos deben de mantenerse para no cambiar y no alterar las funciones del lodo que queremos, a pesar de esos cambios de presión y temperatura. ¿Qué otras diferencias hay entre los pozos, entre los equipos, bueno, también pozos terrestres o marinos someros con los de aguas profundas? Vean ustedes, esta es una plataforma fija donde ya hay una estructura propia sentada en el lecho marino, donde el equipo de perforación es un equipo modular que se lleva a través de los barcos. Sin embargo, la capacidad de carga y de espacio es para un tirante más o menos de 85 metros, reiterando, el espejo de agua hasta el lecho marino.
A medida que va aumentando la distancia de la costa hacia el mar, obviamente esos tirantes van incrementando, por lo tanto tenemos que usar equipos diferentes. Después tenemos las plataformas autoelevables, también llamadas Jacob. Básicamente hay dos tipos. Tenemos de patas concretadas tipo mat, es decir, hay una placa que une esas patas y esas patas sirven para elevar o bajar la plataforma. La diferencia es que esta plataforma necesita tener un piso consolidado bastante amplio para poder trabajar con esta plataforma. Y hay otro tipo de Jacob, que es la siguiente. Esta es una Jacob también autoelevable, pero la llamamos o la conocemos como de patas independientes. Y la ventaja entre esta y esta, pues es simple. Esta puede operar, puede sentarse en donde tengamos lechos marinos de diferente altura. Son conceptos bien importantes que hay que entender para que ustedes como ingenieros petroleros seleccionen el equipo correcto de acuerdo al pozo que deseamos perforar. Y otra gran diferencia que quiero aquí enmarcar es la siguiente. Tenemos un sistema de válvulas para el control del pozo, los preventores. En un equipo de estas características está aquí, en uno de los pisos de la estructura, lo mismo que en las Jacob, en estas. Sin embargo, los preventores, el sistema de control del pozo, está en el lecho marino para el caso de las plataformas semisumergibles que utilizamos en la perforación de pozos petroleros en México. Estas plataformas ya son de sexta generación. ¿Y qué implica ser de sexta? Entonces quiere decir que hubo de quinta, hubo de cuarta y así. A medida que aumentamos la profundidad, los requerimientos logísticos de equipo y carga son mayores. Por eso, los diseños de las nuevas plataformas semisumergibles van encaminadas a ser plataformas más grandes que soporten más carga y más volumen, sobre todo de fluidos de perforación, fluidos utilizados para el proceso de la perforación.